Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 1 en adelante, reinado de Abimelec. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios, a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron a los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si en verdad y con integridad habéis procedido con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y luego salgan los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos?
¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servía a los hombres de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madrugada, y cae sobre la ciudad, entrando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem en 4 compañías. Y Galaad, dijo Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Ahí y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fuera hombres. Y volvió Gaal a hablar y dijo, he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Hermanos, vemos acá cómo hay una persona ansiosa de poder. A él se le olvida lo que Gedeón, que es Jerobbaal, había hecho venciendo a los reyes de Madián y liberando al pueblo. Sin embargo, él se levanta con el deseo de ser rey, de mandar sobre el pueblo. Y hace él y con otras personas que encontró, dice que eran vagos y ociosos, fue y mató a sus hermanos, a los 70 hijos de Gedeón, pero quedó uno. Y ese le hace ver con una enseñanza a través de los árboles que andaban buscando rey, le hace ver a ellos el error que están cometiendo. Sin embargo, no les importa y eligen a Abimelech como rey. Vienen y hay alguien que no está de acuerdo y le avisa y le pide que le pongan emboscada al pueblo. O sea, entre ellos mismos iban a pelear por causa de alguien que cometió un error. Hermanos, estamos en una condición en la cual, en lugar de enfocarnos en buscar las almas para Cristo, estamos poniendo divisiones como iglesias. Entre las iglesias no estamos teniendo el amor porque las diferentes denominaciones estamos discutiendo, estamos peleando por ver quién es mejor, por ver quién tiene el mejor templo, por quién tiene la mayor cantidad de congregación. No se trata de eso. Se trata de rescatar almas que están yéndose al infierno. Se trata de unirnos, no de pelear entre nosotros. Si decimos ser cristianos, que el amor de Cristo viva en nosotros, que se muestre que está. Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Había que amar al enemigo, no odiarlo. Había que buscar bendecirlo en lugar de odiarlo. Sin embargo, estamos cometiendo este error de Abimelech. División. Por querer ser los primeros, querer ser los mejores. Aquí el único que reina y gobierna es Cristo. Es el único que manda. Es el único que tenemos que buscar adorar y seguir siempre. Hermanos, no creemos más confusión. Vemos a Cristo, busquémosle, busquemos almas
para Él. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.